Hola a todos, buenos días. El Señor les bendiga grandemente. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todos estén muy bien. ¿Cómo les fue esta semana? Si pudieron leer el módulo, el nuevo módulo, ¿qué tal les pareció? Los que no hayan de pronto llenado la encuesta tienen todavía la oportunidad. Este fin de semana pueden leerla, pueden leer el módulo o parte del módulo, ¿cierto? Como lo que es la lección de rigor. Esta semana nos corresponde las cartas juaninas. eh, y no sé si les pareció fácil de comprender, complicadito, un poquito técnico o muy sencillo. Cuéntenme ustedes, por favor. Dice Jason, yo sí lo estuve leyendo, es muy comprensible, muy simple, tiene hasta videos de apoyo, muy bien. ¿Alguien más quiere dar un aporte? Yo también lo estuve leyendo, profe, muy práctico, muy bueno, muy entendible, o sea, me pareció un buen documento. No me lo he leído todo, pero voy hasta la lección de hoy, muy, muy bueno, muy fácil de comprender. Sí, qué bueno que haya sido fácil para los que lo han podido hojear y leer, que sea fácil de comprender. Esa es la intención. Entonces, amados hermanos, hoy quiero dar comienzo en este día 8 de marzo, teniendo este tiempo para felicitar a las mujeres en su día. Y por parte de la familia Impacto y también de mi parte, reciban un muy feliz Día de la Mujer. Quiero compartirles esta imagen que me pareció muy hermosa para ustedes, mis amadas mujeres. Y es intencional lo de verse en un espejo cada día, mirarnos y recordar lo que somos en Cristo, ¿verdad? Somos amadas, somos valiosas, somos respetadas, somos hijas de Dios, somos perdonadas y tenemos miles de promesas por parte del Señor. Ahora la cuestión es que nosotras creamos todas esas promesas y que afirmemos en nuestro corazón todo lo que Dios tiene para nosotros, para nosotras, que muchas veces en el día a día se nos olvida, dejamos a un lado nuestra esencia por estar trabajando, haciendo cosas y olvidamos que somos valiosas, olvidamos que somos amadas, olvidamos que somos hijas de Dios, pero hoy el Señor nos recuerda que no tanto por la fecha de hoy, es todos los días que somos amadas y aceptadas por Él, que somos felices en su presencia. Así que feliz Día de la Mujer. Tengan todas ustedes, mis amadas estudiantes y los varones, pues también si quieren dar una palabra de felicitación, sería genial. Eh, el campo está abierto para que puedan dar una corta felicitación a nosotras, las mujeres, el día de hoy. Así que los valientes que están ahí conectados, por favor. No puedo visualizarlos a todos, pero creo que por ahí está Jason, ¿verdad? Jason Pulgarín, no sé si te animas a dar un mensaje hoy para las damas. Lo estaba escribiendo, pero bueno, dale pues. Bueno, primero que todo, buenos días para todos. Ujú. ¿Cómo están? Dios las bendiga a todas. De verdad que es muy lindo ver todos los días unas mujeres muy lindas, porque son creación perfecta de Dios. Dios las bendiga, las, les dé mucho tiempo de vida a todas, que sean bendecidas en este día por sus esposos, amigos, que las llenen de regalitos, de rositas, o al menos una chocolatinita para que se sientan muy, 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 muy.
dulces como son ustedes, porque ustedes son unas mujeres muy dulces y nos hacen recordar que nosotros venimos de ustedes, que ustedes son em, nuestra creación, son las que nos llevan en su vientre por 9 meses. Más que darles amor a ustedes, ustedes nos aman más a nosotros porque somos o venimos de ustedes, básicamente. Dios les bendiga y que tengan un bonito día. Gracias por esas palabras, Jason, que son muy sinceras. Yo sé que son del corazón para todas nosotras. Y nuevamente, mis hermanas, feliz día y feliz Día de la Mujer por todos los restantes días del año, por todos los otros 364 días. Son todos los días Día de la Mujer. Somos valiosas en el Señor. Así que con esto abrimos nuestra clase el día de hoy, felicitándoles por ese gran papel que tienen ustedes dentro de la sociedad. ¿Alguien quiere dar algún aporte o algún comentario para continuar? Buenos días, bendiciones. Hola, Yamile. ¿Cómo están? Ahorita no puedo activar la cámara. Hoy Tranquila. amanecí in- indispuesta, pero quiero estar en la clase. Bueno, yo me gusta mucho un versículo de la Biblia en Proverbios que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Creo que la coloqué ahí en el chat. Es más valiosa que las piedras preciosas. Dios a nosotros nos tiene muy alta estima y nosotras debemos siempre eh, apropiarnos de esa palabra. Somos mujeres llenas de virtudes, somos importantes para el reino de Dios y somos importantes también en la sociedad. Eh, Somos fuertes, somos valientes, somos guerreras, somos resilientes, capaces de superar los obstáculos y dificultades que se nos presenten en el camino. Y en este día, que es una conmemoración, digamos que a esa lucha que tuvo la mujer de hace unos años atrás para hacer valer sus derechos, quisiera exhortarlas a que nunca se rindan, a que siempre sigan adelante, aunque se les presenten muchas cosas en el camino. Recuerden que para Dios somos importantes, somos las niñas de sus ojos. Espero que tengan un bonito día y que hoy las consientan mucho. Gracias, Yamile. Bueno, mis hermanas y hermanos, damos comienzo hoy a nuestra lección número 3 y el tema de hoy tiene que ver con las cartas, el Evangelio de Juan y las cartas juaninas, pero vamos a verlo desde una perspectiva de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, ¿cierto? Enfocándonos también en esa parte. Y antes de dar seguimiento a esta clase, quiero iniciar con el video que quizás algunos ya lo han visto. Es un video de Bible donde muestra el libro de Juan con gráficos. Entonces, los que lo han visto, bueno, lo volvemos a repasar y nos volvemos a poner aquí en contexto con lo que tiene que ver con el Evangelio de Juan. El Evangelio según Juan. Voy a compartirles pantalla. Juan es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice:
Pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real, y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús, haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande, donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera, un poema que comienza con «En el principio ya existía el verbo», que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de «y sin embargo, que el verbo era Dios». Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo, que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona, y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo, y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías. Y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final. Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús. Justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información.
Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y luego Él dice: «Yo soy la luz del mundo». Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas. La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice: «El Padre y yo somos uno». Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Así que Él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero Él ama a Lázaro. Por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, Él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo. Así que Él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz, la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan. Bueno, viendo este video, cuénteme qué viene a sus mentes, qué les llama la atención, qué hace eco de esta primera parte de Juan.
Buenos días. Hola. Hola. Hay un silencio en la reunión. No sé si alguien levantó la mano. No. No, no levantaron mano. Bueno, voy a decir algo del video que estuvo bastante educativo. Eh, Me gusta mucho esa parte de Juan que dice sobre el verbo, que el verbo, ¿cómo es que dice? Eh, bueno, Alguien que le ayude a la, la- Yamile. sí, el verbo, él era el verbo, algo así, o el verbo estaba con Dios. Ah, y el Me, verbo era me Dios. gusta mucho, exacto, me gusta mucho cómo Juan se refiere a Jesús y lo muestra como un Dios y que siempre hizo énfasis en eso y que los milagros que él coloca escribe en el libro son pues bastante poderosos, igual a los que están de pronto, de igual importancia a los que están en los evangelios sinópticos, pero el enfoque que Juan le da a Jesús su libro siempre es verlo como un Dios, como una deidad Muy bien. y como cercanía que él muestra de ese conocimiento sobre Jesús. También me gusta mucho que Juan lo muestra, siempre dice como cosas de Jesús, o muestra esa parte de Jesús del yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor. Esa parte me gusta mucho porque es reconocer a ese Jesús por lo que él vino a hacer acá en nuestro mundo. Muy bien. Gracias por compartir, Yamile. Nancy, tienes tu micrófono cerrado. Sí, buenos días, Dios les bendiga. Todo el libro de Juan, pues es impresionante, ¿no? Como, pues dentro de mí digo que es un libro doctrinal, pero me llama la atención cuando dice que en el principio, pues el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se refiere, pues entiendo yo que Jesús no vino a aparecer en el Nuevo Testamento, o sea, lo hizo físicamente, pero dice que él ya estaba desde el principio en la creación. Él participó en la creación y él era Dios. También revela a Jesús como el Hijo de Dios en este Evangelio. O sea, Juan lo quiere dar a conocer que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, del cual el pueblo pues estaba esperando que viniera a redimirlos. Entonces ahí lo habla claramente que Él es el Hijo de Dios y que las palabras que el Padre le dio a Él pues para que diera a su pueblo, esas venía a hablar, y que Él no venía a hablar de su propia cuenta, sino lo que el Padre le había enviado a hablar. Entonces, pues sí, es un libro muy interesante y nos enseña mucho. Nos Gracias, muestra cómo es. Nancy. Bueno, y conocemos de este libro porque cuando llegamos a Cristo, casi siempre cuando nos sugieren lectura, nos dicen, empiece leyendo el libro de Juan. Casi siempre nos han dicho eso, ¿verdad? Porque tiene algo muy especial que lo hace diferente de los otros tres evangelios. Pero hoy lo vamos a ver desde una perspectiva de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Estudiamos a través de este evangelio, usando el evangelio de Juan y mirando un poco las cartas también de Juan, las cartas del apóstol Juan. Y sabemos que es una historia preciosa, se cree que, se dice, de acuerdo a los que estudian, que era muy cercano al Señor Jesús, uno de sus 12 apóstoles, cierto, amigo también muy cercano, que vio todo ocularmente, con sus propios ojos lo vio y fue el último evangelio en escribirse. El primero que se escribió, ¿saben cuál es el primer evangelio que se escribió? Alguien que me diga si sabe el orden del primer evangelio que se escribió. Bueno, para ponerlos
En esta información de cuál fue el primer evangelio que se escribió el evangelio de Marcos. Marcos fue el primer evangelio que se escribió entre los años 68 y 70 después de Cristo. Mire todo el tiempo que pasó después de la resurrección del Señor para escribir este evangelio de Marcos. ¿Sí? Ese fue el primer evangelio que se escribió. Después se escribió el evangelio de Mateo. Luego, el Evangelio de Mateo se escribió entre el año 80 y 90 después de Cristo. Recuerdan que en el año 70 fue la destrucción del templo, ¿verdad? Entonces, este Evangelio de Mateo se escribió entre el año 80 y el año 90. Y utilizó mucha referencia del Evangelio de Marcos. Ahora, luego se escribe el Evangelio de Lucas, también entre este mismo tiempo. Utilizó también referencia de Marcos. Todos estos dos utilizaron referencia del Evangelio de Marcos porque uno de los que más dio información de esto fue Pedro, el apóstol Pedro. Y el Evangelio de Juan fue escrito por el mismo apóstol Juan entre los años 90 y 110 después de Cristo. Se considera que es el más teológico y espiritual de los cuatro evangelios. Así que hoy aprendimos que el primer evangelio escrito fue el evangelio de Marcos y el último fue el evangelio de Juan, ¿cierto? Entonces, me causa gracia porque decimos, Juan era el discípulo amado del Señor y de hecho él mismo es el que se autoproclama el amado del Señor Jesucristo. No vemos en otros evangelios que digan que el Señor amaba más a Juan, sino que él mismo en su propio evangelio no se menciona, pero él se hace ver como el que amaba al Señor. Y así debemos nosotros también tener esa convicción de que el Señor nos ama a nosotros y nos tiene por especial tesoro. Y esa es una gran verdad. Tomamos de Juan el creer que eso es así, ¿verdad? Entonces, me encanta porque Juan muestra su propósito. Al final de su libro, pero para dar seguimiento y contar acerca de lo último que habla Juan es, aquí vemos que él era muy cercano, ¿verdad? Como lo dijimos, era un testigo ocular de todo lo que ocurrió y su propósito es mostrar al Señor Jesús de una forma mucho más cercana, mucho más directa, ¿verdad? Vemos partes donde él dice que se recostaba su cabeza, escuchaba los latidos del corazón del Señor, ¿verdad? Qué bonito eso, esa cercanía que tuvo Juan con el maestro. Maravilloso lo que nos revela este evangelio. Mire, él cuenta detalles muy cercanos de lo que es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y también nos detalla cosas como encuentros que tuvo el Señor con personas, especialmente resalta el número 7, tanto en milagros como en encuentros, en los yo soy, en muchas cosas vemos reflejado que Juan intencionalmente pone el número 7. Sabemos que para los judíos el número 7 es un número perfecto. ¿Cómo ve Juan a Jesús? Lo ve como Dios. ¿Para quién lo escribió? Para toda la iglesia, para los creyentes. ¿Cuántos capítulos tiene Juan? 21 capítulos tiene el libro de Juan. Y tiene un 92% que lo hace único en relación a los tres evangelios restantes. Es una información que no se encuentra ni en los libros de Marcos, ni en el libro de Marcos, ni en el libro de Mateo, ni en el libro de Lucas. O sea que un 92% hace que Juan sea un libro muy diferente a los otros tres, pero tienen una esencia que es resaltar a Cristo, ¿verdad? Y Juan también hace citas del Antiguo Testamento y trae citas del Antiguo Testamento, aproximadamente unas 20, ¿sí? Entonces, el propósito de Juan, como aquí lo vemos en esta pantalla, y está al final del libro de Juan, donde dice que no alcanzaría libros para escribir todo lo que hizo el Señor, todas las evidencias que podemos ver de los milagros, de todas las cosas que hizo Jesucristo, ¿verdad? Y eso está en Juan capítulo 20, del 30 al 31, ya finalizando el Evangelio de Juan. Allí se encuentra enmarcado el propósito de este Evangelio.
¿Cómo presenta Juan al Señor Jesucristo? Como lo dijimos, es distinto en muchos aspectos porque busca estar más mostrando al mismo Señor. Por eso es que se hace tan especial, tan teológico, porque muestra de cerca quién es Jesús, ¿sí? Lo muestra como Dios cuando inicia diciendo que en el principio, ¿verdad? Él era el verbo y el verbo vino aquí a la tierra y era Dios, ¿cierto? Es Dios. Nos muestra que Él es el Todopoderoso. Vino acá en medio de nosotros. Como hijo de Dios, como ese cordero que quitaría el pecado del mundo, ¿verdad? Esa perfección, como ese Mesías anunciado. Y que, como lo compartimos ahora, él mismo resalta lo que era el discípulo amado del Señor. Vamos a encontrar aquí unas características especiales de este evangelio. Mm, Dice que se enfoca en la deidad del Señor Jesús. Y este libro es muy especial porque tiene una información que no se encuentra en los demás. Y como les dije, habla en el número 7 clave con el número 7. Dice que Jesús tiene un encuentro con 7 personas. Tiene un encuentro con la mujer samaritana, con Juan el Bautista, también relata de una forma especial allí, con Natanael, también tiene aparte de ese encuentro que no los encontramos en los otros evangelios, con el mismo Pedro, con el mismo Jesús, donde muestra su deidad, su poder en medio de estas conversaciones, con Marta, con Tomás y con el mismo Juan, ¿sí? También cuenta 7 milagros que se hacen ver en este evangelio, como el agua que es convertida en vino en las bodas, ¿verdad? En las bodas de Canaán. En la sanidad que hace al hijo de un oficial, que también ese lo encontramos en los otros evangelios, pero aquí detalla unas cosas especiales. Y es uno de los 7 milagros que son contados por el apóstol Juan en esta carta. En la cura que hace al paralítico de Betesda también resaltada aquí en este evangelio. La alimentación a las 5.000 personas, el caminar sobre el agua y el sanar a un ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Esos son los 7 milagros que revelan su divinidad. Finalmente, las declaraciones del yo soy. Cuando él declaraba que era el yo soy, eso era el enojo más grande para los fariseos. Él muestra quién es y por qué vino aquí. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. ¿Hasta aquí algún comentario? Sí, o seguimos. Bueno, su estructura. Es una visión general del Evangelio. Aquí vemos esa estructura. Básicamente se divide en varias partes que hablan de diferentes momentos de la vida de Jesucristo, ¿verdad? Como hijo enviado de Dios y explica la importancia de la luz y la vida que Jesús trae a nosotros, ¿sí? Muestra a Jesús que se presenta al mundo haciendo milagros para que la gente crea en él, ¿sí? Eso lo vemos en la segunda, en el segundo renglón, ahí muestra las citas donde él se muestra para que nosotros, para que en ese tiempo creyeran que él era el enviado. Muestra cómo la gente lo rechazó mientras enseñaba, la oposición al Hijo de Dios. Luego se enfoca cómo Jesús preparó a sus amigos más cercanos, a los apóstoles, antes de morir. Y lo vemos en esa preparación que hace con ellos en Juan capítulo 13, del 13 al 17. Finalmente nos muestra a Jesús crucificado y cómo resucitó. Y ese es el milagro más grande que nos muestra el libro y obviamente el propósito más grande de la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Antes de seguir con las epístolas juaninas, quisiera escuchar aportes, comentarios acerca de esta primera parte de lo que aprendemos hoy del Evangelio de Juan, que lo hace tan diferente a los demás evangelios,
que muestra de cerca al Señor Jesús y que intencionalmente todo lo segmenta en grupos de 7, en 7 milagros, los 7 yo sois, los 7 encuentros que tuvo. Sabíamos y conocíamos esa parte de que Juan intencionalmente todo lo segmentaba por esos apuntes especiales, quería hacerlos ver intencionalmente con este número 7 que lo hace distinto a los demás evangelios, a los 3 primeros que conocemos. ¿Alguien que quiera aportar algo adicional? ¿Algo que no sepamos? Jason, adelante. Bueno, yo personalmente, pues para mí, anoche yo realmente fue que me vine a leer Ujú. el texto pues que nos compartió, Sí, porque soy me gusta más bien tener como la memoria fresca cuando claro, usted claro. ya la hace. Entonces, pues para mí sí fue muy sorprendente porque, como le dije ahorita al inicio, Juan expresa, o para mí, siento que el Evangelio de Juan es muy cercano tanto a describir a Jesús como para hacérselo entender a uno. O sea, siento que es muy práctico y por eso yo siento que se vuelve muy, como está diciendo la compañera, la hermana ahora, que se vuelve muy teólogo porque es muy fácil de comprender ante toda persona que lo lee. Y me sorprendía porque realmente nunca lo había asociado con el número 7, con el aclamarse o darse a ver como el Hijo amado de Dios. Y tampoco lo había visto desde la perspectiva de que en los otros evangelios no resalta tanto al verbo y que él no llega a, o sea, no, en los anteriores evangelios habla de la genealogía, en cambio en Ujú. este comienza de una forma más distinta, empieza desde el Antiguo Testamento. Entonces por eso siento que se vuelve mucho más fácil y comprensible para uno. Claro, mucho, mucho más personal, ¿verdad? Es muy especial. Parece como el último niño que es el que está siempre al lado de la mamá, pendiente. Así mismo es Juan cercano a Jesús, muy cercano. Detalla cosas muy especiales que nos sirven también y sirven mucho para darnos luz en relación a los otros evangelios, porque vemos desde un enfoque distinto, pero que la esencia finalmente es resaltar a Cristo, ¿verdad? Todo lo que está en la palabra debe apuntar a Cristo. Si no apunta a Cristo, entonces no sirve. Si nosotros en lo que hacemos no apunta a Cristo, entonces no estamos haciendo sino activismo. Si nosotros nos dedicamos a otras cosas y nos cargan más otras cosas que resaltar el nombre del Señor, entonces debemos evaluarnos, ¿verdad? Porque el sentido desde el Génesis hasta el Apocalipsis es revelar a Cristo de una manera gradual, de menos a más. Si ustedes ven al Dios de Génesis, no es el mismo del Dios revelado en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces nos va mostrando de menos a más y que cada libro tiene algo muy importante que muestra rasgos, características de Dios mismo y que nosotros en la medida que leemos su palabra nos acercamos al Señor de una forma muy personal, de una forma muy firme, que nos ayuda a permanecer en los momentos de dificultad. Porque muchas personas nos dejamos llevar de la emoción del pentecostalismo y está bien, el pentecostalismo sentir la presencia de Dios, poder llorar, poder brincar, eso está muy bien y cada quien tiene su experiencia y su relación con el Señor. Pero cuando nosotros estudiamos de cerca al Señor, leemos su palabra y cada día abrimos la Biblia, conocemos más de Jesús, conocemos más de la persona de Jesús y eso hace que tengamos una firmeza y una madurez en Cristo. Eso nos hace crecer y avanzar en el ministerio porque entendemos la compasión y la misericordia de una forma más cercana. Miramos a un Jesús que tuvo mucha misericordia, que tuvo mucha compasión. Entonces, en la medida que conocemos su palabra y que la encarnamos, porque hay gente que sabe mucha palabra, pero no la encarna, ¿cierto? Entonces, el mérito aquí es leer la palabra, interiorizarla, meditarla y encarnarla, llevarla a la acción, a la práctica. Recordemos que la fe sin obras es muerta. Yo puedo saber mucho, pero si nomás dedico a tener un evangelio para mí,
y no pensar en que hay otras personas allá afuera que necesitan de esto que yo he vivido, que lo escuchen, de que yo he sido testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida, entonces estoy siendo egoísta de alguna manera. Miren la petición que hace el Señor antes de irse, esa gran comisión. Entonces, miremos y evaluemos en esta mañana qué es lo realmente importante para el Señor. No es llenar una iglesia con adicionar personas y adicionar, sino que conozcan del amor y la misericordia de Dios y que eso los haga por gracia multiplicar esa palabra de salvación a otros. Ese es el verdadero mérito, lo que por gracia recibimos, por gracia lo damos a otras personas. Yamile. Y quisiera escuchar otros aportes también de otros hermanos que no hablan mucho, que no participan mucho, porque recordemos que esto es calificativo, la participación. Entonces, durante la clase y en la medida que avancemos, si no participan de manera voluntaria, entonces yo voy a elegir dedocráticamente en cualquier momento. Así que, por favor, estemos bien enfocados. Yamile. Oye, están como calladitos. Sí, están dormidos todavía. Mentira, mentira. Eh, lo que pude, pues lo que leí del módulo, me gustó mucho la parte donde presentan como esa visión panorámica del Evangelio de Juan. Cómo Juan tiene como distintos enfoques donde nos muestra, digamos, el paso de Jesús. Primero como la presentación de Jesús como el Hijo de Dios. Sí, él empieza como mostrándonos cuál es la misión y el propósito de Jesús. También luego lo muestra la parte donde se oponen a Jesús, la oposición del Hijo de Dios, que es por parte de la iglesia y otros sectores de la sociedad, como también los ricos, muchos no eran muy afines con los pensamientos de Jesús, sobre todo cuando les decía que entregaran sus bienes a los pobres, a ellos eso no les gustaba. Y la preparación que él hizo con los discípulos, ¿sí? Esa parte de enseñarles de cómo debían hablarle a la gente, o las parábolas, los milagros y todo eso. Pues, y finalmente, pues la crucifixión y la resurrección de Jesús, que es como dice el módulo que marca el punto más alto del Evangelio, y cómo las autoridades y la iglesia como que se unieron para matarlo. Eso, digamos que esa manera en que Jesús muestra, perdón, en que Juan muestra a Jesús desde el inicio como de ese ministerio hasta el final de su vida terrenal, pues me parece también muy importante, muy cercana. Sí, y no, al principio, no sé si les mencioné que el apóstol Juan fue el único que no murió, no, eso no lo mencioné, el apóstol Juan fue el único que no murió violentamente, o sea, que no lo martirizaron. El apóstol Juan murió en su vejez, aunque al apóstol Juan le echaron aceite caliente, ¿verdad? Aceite hirviendo, pero el Señor no permitió que acabaran con su vida por el propósito que tenía claro de hacer el libro de Apocalipsis, pero él también fue llevado a esa isla de Patmos y allí fue que escribió el libro de Apocalipsis. Él estuvo un tiempo junto a la madre de Jesús y después es llevado para allá, para Patmos. Muere de viejo y es el que más menciona la palabra amor, hijitos, el amor, durante todo el Evangelio, si usted lee el Evangelio de Juan, siempre menciona el amor es la palabra que más resuena en este libro tan precioso del apóstol Juan. Keila. Sí, profe, a mí me llamó mucho la atención cuando leía el, Ujú. el PDF, los Yo Soy de Juan, Ajá, porque a mí me llevaban al Antiguo Testamento cuando Moisés le pregunta a Dios que cómo se identifica cuando vayan de los israelitas, y él le dice, diles que yo soy, te envía. Entonces, cuando leía los Yo Soy que menciona Juan, es que realmente lo iban a linchar porque ellos entendieron. O sea, estaban claro. entendiendo que él está diciendo que yo soy el Dios que los sacó de Israel. O sea, yo soy. Pues
me causó mucha Eso impresión. él lo hacía intencionalmente, y gracias, Keila, él lo hacía intencionalmente y eso levantaba la ira de los fariseos, porque como recordamos que estaban tan aferrados a la ley que desdibujaron el verdadero propósito de ver al Señor, ese Mesías enviado, pero ellos tuvieron un concepto muy distinto de cómo esperaban ese Mesías. Imagínense esperar un Mesías en uno de los mejores barrios de Medellín o en uno de los mejores barrios de la ciudad donde tú estás y que el Señor lo entresaque de una mujer bien humilde como lo fue María. Quizás tenían preparadas doncellas en esos tiempos de acuerdo al cumplimiento de la promesa y nace en el lugar donde hay más pobreza, en el barrio menos, de pronto menos favorecido. A ese lugar llegó el Señor porque Él es Emanuel, Dios entre nosotros, el que está entre nosotros y vivió todo eso de principio a fin. Él conoce nuestras situaciones, conoce nuestras debilidades, pero Él nunca pecó, ¿verdad? Él experimentó todo, quebranto que usted y yo podemos experimentar. Y eso lo hace muy especial y conmueve el corazón de cada cristiano saber todo lo que hizo el Señor por amor a nosotros, al punto de morir en la cruz. Pero resaltemos hoy la resurrección de Cristo, ¿verdad? Él no se quedó muerto, Él resucitó y ese es el Cristo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Un Cristo resucitado, un Cristo que es fiel a sus promesas y que aunque estemos pasando por un momento difícil, por un momento doloroso, que esté formando algo en nosotros, el carácter, la fe, desarrollando todas estas cosas, no nos vamos a quedar mirando desde este punto abajo, sino que desde arriba, como lo ve el Señor, nosotros... nos adentramos a creer y nos incrustamos en nuestro corazón que el Señor es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro dueño y que Él no nos va a dejar allí donde estamos, sino que vamos a avanzar con Él. De su mano vamos a avanzar. Entonces, bueno, en cuanto a las epístolas juaninas, sabemos que hay tres, ¿cierto? Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Todas fueron escritas por el apóstol Juan, obviamente. Eh, en la primera epístola dice que el objetivo o el propósito de esta epístola era corregir malas interpretaciones que quedaron del Evangelio de Juan, eh, como cuáles, como que Jesús no era realmente humano. Esa es una de las cosas que corrige allí Primera de Juan, como que Jesús era solo un hombre y no Dios. Que la gente podía salvarse solo con conocimientos secretos, que no importaba seguir los mandamientos de Jesús. Todas estas cosas, todos estos temas son corregidos por parte del apóstol Juan en esta primera carta y resalta temas como el compañerismo, la obediencia, el amor fraternal y advertencia contra los engañadores, ¿cierto? Entonces, ¿qué remarca la primera epístola de Juan? Que Jesús es realmente humano y realmente Dios, que la fe en Jesús es la que nos salva y que debemos seguir los mandamientos de Dios y amarnos unos a otros. Eso es, con eso se encierra el propósito de esta primera epístola, que Jesús es humano, fue humano, pero también fue Dios, divino y humano, 100% divino y 100% humano, que sin la fe no podemos alcanzar la salvación y que debemos seguir sus mandamientos. Todo en el Señor no se mueve por lágrimas. El Señor no se va a conmover con si lloramos demasiado, si decimos yo soy el más sufrido, yo soy la más sufrida, yo me hago la víctima, porque todos en el proceso vivimos situaciones donde nos victimizamos, pero lo malo es quedarnos en todo el tiempo victimizándonos. Entonces, entendemos que hay cosas que Dios nos permite pasar para formar un carácter, madurar en la fe y que nosotros no entendemos que nos movemos es por los principios de Dios, no por las lágrimas. Está bien llorar, está bien sentir, porque el apóstol Santiago dice, si usted está triste, ore, si está contento, cante alabanzas, de acuerdo a cómo tú te sientas, ¿verdad? Así que exprésaselo al Señor, pero al Señor lo que más le impresiona no son los holocaustos, como él habla del Antiguo Testamento, sino mi obediencia, que tanto obedezco.
Realmente ese es el holocausto que nosotros le presentamos a Jesús, al Señor, que tanto obedezco su palabra, sus principios. Si usted quiere ser bendecido y avanzar rápidamente, empiece a interpretar los principios del Señor y hacerlos reales en su vida y verá lo que el Señor va a hacer a mucha más velocidad. Obviamente, hay procesos que Él nos permite vivir, pero que nosotros no nos vamos a quedar allí. El Señor nos va a sacar de ese valle, no nos va a dejar para siempre. Entonces, el principio de Dios es lo que me ayuda a avanzar como cristiano. Si la palabra me dice que yo debo perdonar, yo no puedo arrancar esa hoja de la Biblia y decir que todavía no negocio eso con Dios porque Él dice claramente debes perdonar. Si tienes una ofensa que te hicieron y que no has podido sanar, hay que decir, Señor, esto me está doliendo, no soy capaz, pero haz algo tú, Espíritu Santo, porque yo ha sido muy difícil para mí durante tantos años poder perdonar esta situación que tanto me dolió. Él dice, perdona no porque quieras, sino porque es un mandato de Dios, ¿verdad? Si el Señor dice, ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo sobre como a ti mismo. Entonces, ¿por qué seguimos a veces hablando, murmurando, a veces hasta juzgamos las personas? Estamos haciéndolo al mismo Dios, porque dice la palabra que somos hechos a semejanza, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si todo esto el Señor nos lo está mostrando, de hecho, pues él debatía mucho con los fariseos cuando les decía, pero yo os digo, en la ley de Moisés dice esto, pero yo os digo esto otro, sin cambiar la esencia de la ley, ¿verdad? Porque él dijo, no vine a abrogar la ley, sino que se cumpla. Entonces, la primera epístola de Juan, recordamos que Juan hace aquí ese énfasis en que el Señor es divino, pero que también fue humano, ¿verdad? Que la fe es la que nos salva y que debemos seguir los mandamientos y amarnos unos a otros. Recordamos que esta primera carta fue para corregir cosas que quedaron erradas el Evangelio de Juan y que de allí salieron principios de lo que es el gnosticismo. En esos tiempos de la carta del Evangelio de Juan se formaron varios conceptos equivocados y Juan los aclara en esta primera carta. Cosas como el docetismo se formaron. ¿Qué dice el docetismo? Era una herejía que sostenía que Jesús no tenía un cuerpo físico real, ¿sí? Sino que solo parecía tener uno, que no era real. La primera epístola de Juan nos enfatiza la humanidad de Jesús, como les acabo de decir, y destaca lo que desde el principio hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos han tocado, en primera de Juan capítulo 1, verso 1. Otra cosa que remarca la primera epístola de Juan es el serintianismo, que era una herejía que sostenía que Jesús era un hombre común que había sido poseído por el Espíritu Santo. Esa primera epístola de Juan enfatiza la divinidad del Señor Jesucristo como el ungido, como el que vino con agua y sangre. Ahora, el gnosticismo, lo que les mencioné ahorita, esa era otra herejía que sostenía que la salvación se obtenía a través de un conocimiento secreto y no a través de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, aquí en esta epístola, Juan deja claro varios de estos puntos para corregir esta situación. Cronología de la pasión. Dice aquí que el ministerio de Jesús y la fiesta. Juan también es muy intencional en su libro, en el libro de Juan, volvemos al libro de Juan, porque estamos enfocándolo desde la pasión, y desde la muerte y resurrección, ¿verdad? Entonces Juan es muy enfático con el tema de las fiestas, ¿sí? Dice que en Juan 2:13 la menciona, hace relación a la Pascua 3 años antes. El Juan 5:1, 2 años antes también resaltó allí la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, 6 meses antes de su muerte, ¿verdad? Dedicación, Juan 10:22 y la Pascua nuevamente. Él es la última Pascua, ¿sí? Bueno.
Seguimos. Bueno, mis amados, vamos a hacer algo. Son las 9 de la mañana. Vamos a tomar un tiempo de 5 minutos y luego seguimos nuevamente con esta otra parte para que se levanten, se tomen un cafecito y volvemos, ¿vale? Me cierran las cámaras, pero no se me vayan a salir. Entonces volvemos dentro de 5 minutos. Son las 9, es las 9, son las 9:01. A las 9:06 estamos regresando, ¿ok? Ok, vamos a continuar entonces con la parte final de de las tres cartas y la pasión, muerte y crucifixión del Señor Jesucristo a través del Evangelio, visto desde el enfoque de Juan. Entonces les compartía hace un momento acerca de las epístolas del apóstol Juan, resaltando la primera y la primera sobre todo. La segunda, vemos que solamente son 13 versículos. Es una carta de una hojita. Si usted se la lee antes de irse a dormir, no puede decir que no se leyó un libro. Esta carta es muy corta y el propósito es advertir sobre la importancia de no recibir falsos maestros que estaban en esos tiempos enseñando doctrinas erradas, ¿cierto? Él le dice aquí a los creyentes que no deben recibir en sus casas a aquellas personas que no enseñan la verdad sobre Jesús y que no deben darles su bendición. Eh, Finalmente aquí el propósito de estos 13 versículos es promover, enseñar a las personas que hay doctrinas falsas y que debemos cuidarnos de eso. Mire que sin el ánimo de pronto uno a veces, a uno le pasa mucho, pues de manera muy personal, a mí alguien me decía que cuando llegan las personas que son testigos de Jehová, pues ellos son muy amables y uno empieza a recibirlos. Y si uno los recibe todo el tiempo, se puede dejar enredar por todas las cosas que de pronto nos puedan decir. La Biblia que escribieron los hermanos de los testigos de Jehová es una de las Biblias que tiene más cambios y Dios habla muy certeramente de qué le pasa al que cambie su palabra, ¿verdad? Pero ese no es tema de esta clase, sino que a veces en nuestras casas o dejamos que alguien entre con esas situaciones de doctrinas erradas y puede desviarnos, puede confundirnos. Entonces aquí el apóstol Juan es muy enfático en esos tiempos, él decía que no se dejaran envolver de aquellas doctrinas de error. Básicamente ese es el propósito de la segunda carta del apóstol Juan. Ahora, la tercera carta fue para resolver en sí un conflicto que había en la iglesia. Acerca de un hombre, menciona el módulo de un hombre llamado Diótrefes, ¿cierto? Que se había apoderado de la iglesia y no estaba permitiendo que los creyentes recibieran los misioneros que Juan había enviado. Entonces Juan allí escribe para pedirle a Gallo que reciba a estos misioneros, ¿cierto? Y que les ayude en el ministerio. Y también le dice a los creyentes que no se dejen llevar por Diótrefes, que está actuando con orgullo y con ambición. Entonces, básicamente, el resumen de las tres cartas juaninas es corregir ideas equivocadas sobre Jesús en Primera de Juan, advertir sobre falsos maestros en Segunda de Juan y resolver el conflicto en la iglesia, lo que estaba ocurriendo con Diótrefes en Tercera de Juan. Dicho esto, entonces vamos a pasar a lo que es el arresto de Jesús. Y aquí en Juan, en el capítulo 18 y el 19 nos habla de la última cena y del ministerio privado de Jesús con sus apóstoles. Ahí es muy intencional Juan porque todo lo que muestra es dirigido a sus apóstoles, todo lo que él está pasando en esos momentos de su arresto, entonces es enfatizado allí en estos dos capítulos, ¿verdad? Entonces, él pasó
sus últimas horas con con sus apóstoles y después sabemos que fue arrestado en Getsemaní. Juan cuenta que Jesús sabía, de hecho, que lo iban a arrestar y se dejó llevar voluntariamente. Eso lo vemos a través del Evangelio, que él les había advertido lo que vendría a pasar y que no fue una sorpresa para él. La crucifixión. Y eso lo vemos en Juan 19, del 17 al 27, nos muestra el sufrimiento y la humillación de Jesús. Eh, la cruz como símbolo aparentemente de derrota y de vergüenza, porque en la cruz morían los malhechores más grandes en ese tiempo, de acuerdo a las torturas del Imperio Romano. Esta era una de las más crueles. Habían personas que duraban mucho rato allí penando en esa cruz, desangrándose, y vivían una serie de situaciones que científicamente han mostrado cómo una persona que se sometía a esa situación de crucifixión de esta manera empezaba a agonizar y el sufrimiento era muy lento, como dejando un mensaje claro a la gente. Qué les iba a pasar a los que fueran malhechores o hicieran algo en contra de la sociedad romana. Pero Jesucristo tomó ese lugar que no le correspondía. Recordemos que esa cruz era ¿para quién? Para Barrabás. Y Barrabás nos simboliza a nosotros. Él tomó ese lugar que no le correspondía, una cruz que no tenía las medidas del Señor, que no tenía, no era el fin para que Él fuera a terminar allí, pero por amor a nosotros, Él tomó ese lugar para salvarnos, para que tengamos acceso a la salvación a través de esa humillación y de ese sufrimiento. El Señor no se mostró, no mostró ese lado poderoso que Él podía haberlo hecho, ¿verdad? Pero Él mostró ese lado vulnerable. Él mostró que con la muerte y resurrección entendemos que esto es la esencia del cristianismo, que la crucifixión aunque fue una forma muy cruel de matarlo, ¿cierto? Y que él sufrió por nosotros, Juan resalta que Jesús sufrió mucho antes de morir. Aquí vemos toda esa descripción por parte del apóstol Juan. El sepulcro también nos deja ver el apóstol Juan a través de los capítulos 19, el capítulo 19 en la parte del sepulcro que le dieron un entierro digno al Señor Jesucristo, ¿cierto? Él nos muestra detalles de cómo fue que enterraron al Señor. Recordemos que era en una cueva, una especie de cueva donde envolvían el cadáver y allí lo metían, ¿verdad? Entonces allí le dieron un entierro digno al Señor como un rey. Y vamos a hacer una actividad en relación a esta parte del sepulcro. Así que vamos a buscar hojitas, lapiceritos, lápices, porque vamos a hacer la actividad que está en el módulo. Y yo la he puesto aquí en pantalla, ¿sí? Y la actividad es leer estos dos textos, donde nos muestra en Segunda de Crónicas y en Juan 19, del 38 al 42, de los versos 38 al 42, lo que ocurrió en ese entierro, ¿cierto? Cómo fue que ellos prepararon y le dieron esa muerte, esa dignidad al Señor en esos últimos momentos, cómo prepararon esto, Nicodemo y este hombre José de Arimatea. Entonces, por favor, busquen sus hojas. Son las 9:18, 15 minutos para realizar este ejercicio. Y sabemos que esta es una nota que vamos a tomar para la lección número 3, así que por favor vamos tomando nota, vamos a ir haciendo las comparativas y vamos a anotar, no tienen que tener el cuadro, lo hacen en sus apuntes. Allí el módulo muestra ese cuadro, pero no, pues si usted no tiene tiempo de hacer ese cuadro ahora, no lo hagas, pero sí anota allí qué similitudes y qué diferencias encuentras en estos dos pasajes. ¿Estamos claros allí? Pueden mirar la pantalla o quieren que les comparta por WhatsApp la imagen o la miran en el mismo módulo. ¿Están bien así? Me cuentan, por favor. Si no alcanzan a terminar, no se preocupen, pero tenemos 10 minutos para al menos compartir lo que hayan encontrado, 15 minutos, lo que hayan encontrado en cuanto a similitudes y diferencias en estos dos pasajes.
Si desean, yo les voy a compartir por WhatsApp la imagen para que les sea más Adelante. fácil. A las 9:35 vamos terminando. Son las 9, prácticamente 9:20. Entonces tenemos esos 15 minutos para poder terminarla y cuando terminemos esta clase la puedan enviar o tienen este fin de semana para mandarla al correo o yo se las pongo por Classroom para que también la puedan colgar allí. Ya. Adelante, Adriana. Y Beatriz, vamos a hacer aportes un poquito resumiditos para poder avanzar. Sí, o sea, la hermana pues ya dijo lo que iba a decir. Ya dijo todo. Entonces, pues sí, es lo mismo, o sea, el Señor, o sea, incluso hasta el letrero que le pusieron a él, ¿no? Era del rey de los judíos. Entonces, todo apuntaba a ese rey, las similitudes, ¿no? Que el Señor Jesús tenía, que él no era cualquier personaje, ni que estaba ahí por X cosas, sino que pues ahí apunta al reinado. Entonces, yo creo que esa es la mayor similitud que vemos ahí que es que el Señor se le dio los honores que se le da como a un rey en cuanto a preparación en ese tiempo pues de la sepultura, que fueron Gracias. cosas Ujú. especiales y personas. Por ejemplo, hay una similitud que esas especies eran preparadas especialmente con las mejores especies, era de lo mejor. Ujú. Entonces, sí, ahí estoy como con la hermana también. Gracias, Y Adriana. bueno. Beatriz. Bueno, sí, también totalmente de acuerdo con la hermana, porque ya la otra dijo todo, la otra hermana, pero yo aquí sí quiero mirar es que, o aportarte que lo que logro ver es que en Crónicas las similitudes es básicamente las especias aromáticas, de que él fue envuelto en todo esto y bañado con todas estas especies, pero en las diferencias encontró muchas diferencias y veo donde, como decía usted, profe, donde José de Arimatea, incluso yo lo puse así muy en mis notas, en lo que mandé, donde hablan básicamente y lo nombran a José de Arimatea y a Nicodemo, donde están ellos secretamente, pues que para mí eso es nuevo, eh, y hacen algo muy especial con él, le dan una tumba nueva, que yo me imagino que en ese entonces cualquier tumba desocupada llegaban y la volvían y la usaban, pero Jesús tuvo como La dignidad. esa, sí, como algo donde era un sepulcro de él solito, o sea, él solito lo usó y creo que hasta el día de hoy así está, o sea, yo creo que eso históricamente sí, no ha vuelto a ser usado por nadie. Y bueno, hay muchas diferencias, pero yo pienso que pues, se resalta mucho esa de donde le dieran una Sí. tumba diferente. Mire, en Segunda de Crónicas, el entierro del rey Asa es más como un acto de honor y de respeto, ¿verdad? Y en el entierro del Señor, lo que hicieron ellos fue un acto más de amor y de devoción, porque atreverse a llegar y reclamar estaban exponiéndose. Y más que ellos, lo que el autor quiere hacer notar aquí, ellos tenían el prejuicio de que los vieran.
en secreto y se atrevieron a dar ese paso de darle esa Ujú. dignidad, aún con todo y ese prejuicio que tenían ellos, se atrevieron a hacer lo que ni lo que ni los apóstoles hicieron, lo hicieron ellos, que eran personas con un cargo especial, un cargo muy notorio, pero que no querían darse a conocer muy públicamente en esta parte de que seguían a Jesús. Finalmente lo resalta aquí el escritor y es algo muy interesante y muy bonito, ¿verdad? Entonces, la dignidad que le dan a un rey en el antiguo, pero el amor y ese acto de compasión y de devoción que tienen con Jesucristo para darle esa dignidad también en su, pues, al llevar esos aromáticas, esas especias que eran de un valor muy alto y ahí enfoca y resalta que era una cantidad generosa, ¿verdad? Y eso tenía un costo muy alto. Bueno, vamos a continuar para ir finalizando. Eh, seguimos. Entonces, la resurrección. Casi siempre nosotros como cristianos mostramos mucho el evangelio con Jesucristo, pobrecito, se está muriendo de sed, de hambre, recíbanlo en su corazón, que tiene frío, por favor, acéptenlo en su corazón. Y damos una impresión de un evangelio de un Cristo crucificado, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes debemos dar un evangelio que invita a ver a Jesús resucitado porque hemos dado esa concepción y muchos dicen, ah, bueno, yo voy a la casa de paz para hacerle el favor o porque ya de tanta insistencia, de tanta cosa voy a la iglesia, pero que no sea esa nuestra forma de llegar mostrando como un Cristo que, ay, está necesitando que lo reciban, sino más bien, Señor, ¿qué tengo que hacer yo para que tú me hagas acepto, ¿verdad? Entonces, es eso. Quizás por desconocimiento mucha gente lo hace, pero nosotros contagiamos, mostramos el Cristo resucitado, sí, ese Cristo de victoria que el Señor vino a mostrarse, que aunque pareciera que hubiese perdido, ganó y ganamos nosotros, porque ganamos la salvación. Somos ya restaurados por medio de ese acto de amor que hizo el Señor Jesucristo. Dice que María Magdalena fue a la tumba en el tema de la resurrección que está en Juan 20:21. María Magdalena fue a la tumba del Señor Jesús y la encontró. ¿Cómo la encontró? Vacía. Y Pedro y Juan, para saber que sí era así, porque querían salir de toda duda, también llegaron y no encontraron el cuerpo del Señor en ese día, ¿verdad? Pero sí encontraron las telas del sudario, esas telas envueltas y en un orden muy especial, no fueron ni tiradas ni nada, con un cuidado muy especial, lo que nos deja ver que el Señor resucitó. Es una evidencia de una victoria. Y Juan cuenta 4 veces que Jesús se apareció después de resucitar, mostrando realmente que había vencido la muerte. Ahora, reflexionamos en esta mañana. La muerte de Jesús, muerte con nosotros, nosotros también morimos a muchas cosas cuando llegamos a Jesucristo. Nosotros morimos a situaciones que antes eran normales para nosotros y hemos muerto a esas situaciones por amor a Cristo, ¿cierto? Pero ¿para qué es eso? Para bendición nuestra, porque el Señor quiere bendecirnos. Él murió con nosotros en nuestro lugar y para nuestro bien. Es un símbolo de victoria y de sacrificio, mostrando que venció sobre el pecado y nos salvó. Es un sacrificio perfecto y que representa a toda la humanidad del Señor. Quizás cuando dice que comenzó a entristecerse y cuando dice que él sudaba gotas de sangre, que estaba angustiado, ¿ustedes piensan que es porque era porque lo iban a crucificar y a martirizar de esa manera? Él estaba angustiado, era por todos los pecados que iba a recibir, o sea, en el sentido de que el Padre iba a quitar su mirada de él porque se hizo inmundo por nosotros. Recibió toda esa situación por amor a nosotros. Y esa era la copa que él decía, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Qué bonito ese sacrificio tan grande, un único sacrificio, una vez y para siempre.
La resurrección. La resurrección nos muestra a Jesús como Hijo de Dios, ¿verdad? Es un sacrificio perfecto para ser un rey, para ser ese rey de nuestra vida, de nuestro corazón. Es esa resurrección que nos da esperanza de vida eterna, que nos motiva a vivir para el Señor y nos asegura que el sufrimiento aquí en la tierra es pasajero, pero que Dios siempre va a estar con nosotros y vamos a vencer con su ayuda. Es con su ayuda que nosotros vamos a tener esa victoria. Concluimos que la muerte y resurrección del Señor Jesucristo es el corazón del Evangelio, es la esencia y el sabor del Evangelio, que nos invita a creer y a recibir esa vida eterna, que nos invita a compartir el mensaje con otros. Hemos estudiado la muerte y resurrección de Jesús, de acuerdo a Juan, pero vemos que la muerte de Jesús fue el punto más alto del plan de salvación para nosotros, donde mostró su amor tan grande por nosotros. Y la resurrección confirma que Dios aceptó ese sacrificio, porque si no lo hubiese aceptado, el Señor jamás hubiese resucitado. Él aceptó ese sacrificio y nos dio esa promesa de la vida eterna. Juan nos muestra que Jesús, como Hijo de Dios, que hizo milagros, que habló de su identidad, que la resurrección es la prueba de que Él venció en la muerte y que nos ofrece esa vida eterna. Y podemos compartir ese mensaje con otras personas que tanto estamos interesados en compartir hoy, esas buenas nuevas, esas noticias de salvación para otras personas. Quizás nosotros vamos por ahí en nuestra cotidianidad y no nos damos cuenta que hay personas que necesitan una palabra de consuelo, un bálsamo. Cuando usted le cuenta su testimonio a otra persona, eso es un bálsamo para la vida de esa otra persona. Que dice, si el Señor lo hizo con esta persona, lo puede hacer conmigo. Invita a otros a que lleguen a Cristo a través de tu testimonio. No tienes que ser un super teólogo para invitar a otros y declarar que eres testigo del poder de Dios, ¿cierto? Obviamente debemos capacitarnos como lo estamos haciendo, aprendiendo, pero nadie tiene más autoridad sobre tu testimonio que tú mismo. Tu testimonio tú lo hablas con convicción, lo que hizo el Señor antes y después en tu vida, antes de tener ese encuentro en la cruz y después. Solamente tú eres el único que puedes hablar con esa convicción a aquellas personas que Dios ponga en tu camino. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanta compasión hay en nosotros? ¿Qué tanto pensamos en que otra persona también necesita? O si aceptamos aun cuando nos rechazan, porque eso al Señor lo rechazaron, lo trataron horrible. Ahora, ¿por qué nosotros nos aislamos cuando vemos que alguien nos rechaza o nos trata mal? Ya no nos da más ganas de salir a seguir hablando de las buenas nuevas de salvación. Decimos, uy, no, eso es muy duro que a uno lo rechacen, ¿verdad? Pensemos más en cómo se sintió el Señor Jesucristo en aquellos tiempos. Y hoy nos está diciendo que esa invitación es para todos. Para todos es esa invitación de mostrar a Cristo resucitado. Y más en estos tiempos que ya inició la cuaresma, ¿verdad? Ese tiempo que nos trae antes previamente a este tiempo de Semana Mayor o Semana Santa que dicen a nivel mundial, pero es un tiempo de reflexión donde pensamos y meditamos en un Cristo resucitado, no en Cristo que se quedó allí en la tumba, sino en ese Cristo que trae victoria, que trae salvación y que nos asegura que hay una esperanza para nosotros y que debemos estar completamente seguros y no temer a la muerte, de que el Señor estará con nosotros en todo tiempo. Mis hermanos, hoy terminamos esta tercera lección que habla del evangelio, las cartas juaninas, el evangelio de Juan, las cartas juaninas, pero mirándolo desde la perspectiva de la pasión de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuéntame, Jason, que levantaste la mano. Bueno, yo iba a decir algo, pero de ahora que usted está mencionando que, pues, palabras más, palabras menos, que nosotros nos vendían a un señor triste porque murió. Pero yo creo que también es muy visto desde la forma en que nosotros llegamos a una iglesia hoy en día. Nosotros cuando llegamos a una iglesia llegamos tristes,
Y muchas veces lo que estamos buscando es eso. Llegamos a una iglesia tristes como Dios, como Jesús estaba en sus momentos finales, pero después cuando ya recibimos a Dios, a Jesús en nuestros corazones y nos damos cuenta de que Él nos perdonó cuando murió allá en la cruz y todo el sacrificio que hizo con nosotros cuando pasó ese trago amargo de los pecados que le están imputando erráticamente, nos damos cuenta que realmente no debemos estar tristes y ahí es donde nosotros realmente siento yo que nacemos de nuevo para Cristo. Así Eso es. era lo que iba a opinar. Gracias, Jason. Realmente nacemos de nuevo cuando nos interesa lo que al Señor le interesa. Cuando dejamos de vivir un evangelio tan personal, porque, por ejemplo, yo cuando llegué a los pies del Señor, yo pensaba que era solamente ir a la iglesia y vaya para la casa y de ahí no hay más. Pero a través del proceso de servirle al Señor, porque somos líderes, pero somos líderes siervos, y se trata de servir y de resaltar el nombre del Señor Jesús. Pero en medio de ese proceso vamos a pasar dolor, situaciones de tristeza, pero el Señor está con nosotros. Y en la medida que abrimos su palabra, conocemos más al Señor, lo vamos a ver más de cerca como lo vio Juan, ¿cierto? Como nos lo detalla Juan. Ahora, cuando nosotros conocemos más del Señor a través de su palabra, nos empieza a interesar lo que a él le interesó. ¿Qué le gustaba al Señor? ¿Qué hacía el Señor durante su ministerio? ¿Qué es lo que más resalta a través de los evangelios? Es una meditación hoy, porque muchas veces vivimos una vida y pensamos que solamente son las cosas de este mundo. Nos aferramos a que queremos tener una buena casa, una beca, éxito social, y eso está muy bien. Pero si nosotros, nuestro centro es eso, somos dignos de lástima, dice el apóstol Pablo. Que nosotros pongamos nuestra mirada en lo que es realmente importante para el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos con gracia de llegarle a una persona, de hablarle de las buenas nuevas del Señor sin que se sienta invadida por nosotros? Porque también para eso hay que pedirle al Espíritu Santo la gracia, que nos dé el discernimiento para saber en qué momento hablarle a alguien y que esa persona entendamos por el discernir que nos da la entrada para hablarle de lo que el Señor ha hecho con nosotros, de que hemos sido testigos, ¿verdad? Hay muchas formas amigables e intencionales y una de ellas es el DMD que nos enseña que aprendemos que es de una forma muy amigable, de una forma muy intencional, que nuestras amistades del mapa oicos, de las personas que son nuestro círculo de influencia, nosotros oramos internamente por ellos, pero que externamente los invitamos, somos amigos, nos acercamos de una forma fresca, de una forma cristocéntrica, pero con gracia, para que esas personas digan, oye, ¿verdad? Esta persona como da ejemplo, porque es que resulta que nosotros somos carta leída, somos luz en medio de tanta oscuridad tan espesa. Y entre más espesa es la oscuridad, con solo ser una lucecita alumbra toda esa oscuridad. Entonces, ¿qué tanto estoy siendo luz? ¿Cómo llego a esas personas? ¿Cómo me preocupo y cómo son carga para mi vida? Estoy orando por mi mapa oicos. El Señor a mí muchas veces me confronta porque a veces vamos en nuestras fuerzas y decimos después que no se ven resultados, pero ¿por qué no se ven a veces los resultados? Porque no dependemos totalmente del Espíritu Santo en la oración. Recuerden la palabra oración, orando, pero también accionando. ¿Cómo se llega a las personas? ¿Será que una persona va a tener un cambio por lo que yo le diga y por lo que hizo el Señor por mí? Eso no va a invalidar lo que hizo el Señor en la cruz, pero sí va a ser un canal para que esas personas lleguen, porque el efecto lo hace el Señor. Él es el que prepara los corazones, pero Él requiere que nosotros tengamos esa diligencia y esa disposición que tuvieron José de Arimatea y que tuvo Nicodemo para ir a atrevernos, ¿cierto? Es que hoy, este fin de semana que inicia, eh, y que terminamos ya esta semana, podamos leer lo que viene adelante, que es el libro de Hechos. Es un enfoque muy importante para lo que es la evangelización, hermanos. Los invito a que puedan gozarse y leer con mucho, como si estuvieran comiéndose un mango maduro. Lean el libro de Hechos, así deleitándose cada parte, no como una tarea que tengo que hacer, sino como un deleite. Voy a leerme el libro de Hechos esta semana. El libro de Hechos lo puedo leer
y puedo leer también el módulo de lo que me habla en la lección número 4 acerca de este tema de Hechos de la iglesia. Recordemos que sin el libro de Hechos no habría como ese puente entre los evangelios y todas las cartas que vienen después. El libro de Hechos viene siendo como un puente y es el que más remarca lo que Dios vino a hacer con la iglesia. Así que tengan un feliz día. Les voy a estar enviando una actividad, pero perdónenme que les envíe esta tardecito la de esta semana, pero son reflexiones, más son reflexiones, pensamientos que ustedes mismos van a plasmar allí. De esto se va a tratar también la actividad que voy a poner esta semana de esta lección de la Pasión de Cristo, pero enfocado a lo que es evangelismo. Para que ustedes, por favor, envíen por el correo o cuelguen en el Classroom estas preguntas a manera de reflexión. ¿Listo? Así que feliz día. Los que no han leído, por favor, lean el módulo. Les invito a que lo lean y que califiquen qué les parece este módulo. Porque es importante saber la calificación y lo que ustedes opinan de este módulo que están leyendo de esta clase, ¿ok? ¿Vale? Así que el Señor les bendiga grandemente. Un feliz fin de semana para todos. Amén.